o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Robert Kennedy vino a verme y me dijo: señor embajador, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes no responderán. ¿Qué podemos hacer? Era una noche extraordinariamente hermosa, como todas en Washington. Salí del despacho oval del presidente y en ese momento pensé que quizá no volvería a ver otra noche de sábado. Durante los años 40 y 50, la isla caribeña de Cuba había sido el lugar de diversión de los Estados Unidos. Playas, bebida y casinos. La Habana lo tenía todo. Casi la totalidad del territorio y de la industria cubana estaban en manos de compañías norteamericanas. Considerábamos que en cierto modo formaba parte de los Estados Unidos. Ese pequeño y maravilloso país que no constituía un peligro para nadie, en realidad era un factor muy valioso para la economía de los Estados Unidos. El líder cubano Fulgencio Batista era un dictador brutal. El pueblo al que gobernaba empezó a darle la espalda. Durante muchos años la guerrilla estuvo luchando en las montañas. Al final, un carismático abogado de 33 años de edad llamado Fidel Castro entró en La Habana el 8 de enero de 1959. Cuando triunfó la revolución fue un ejemplo de orden. No hubo saqueo. No hubo gente arrastradas por las calles como ocurría en otros lugares. No hubo asesinatos, no hubo crímenes. Un orden perfecto. En medio de este orden perfecto se acusó a más de 500 miembros del antiguo régimen de cometer crímenes. Fueron juzgados y posteriormente ejecutados. Miles de personas se exiliaron a los Estados Unidos ante el temor de que un nuevo dictador subiera al poder. Pero para la mayoría del pueblo, Castro era un héroe. La revolución prometió empleo a la población, honradez administrativa, que no había existido realmente nunca en nuestro país. Programas de salud que no habían existido, programas de educación que no existían. Pero lo más importante de todo fue que Fidel nacionalizó millones de hectáreas de terreno que hasta el momento estaban en manos de empresas estadounidenses y se las entregó al pueblo. Ansioso por dar a conocer su revolución en todo el mundo, Castro voló a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. El presidente Eisenhower estaba demasiado ocupado para recibirle. Sin embargo, Nikita Khrushchev, el líder soviético, abrazó encantado al nuevo revolucionario y le ofreció ayuda económica. Cuba decide comprar petróleo soviético, que resultaría más barato y que el país podría obtener créditos. Ellos estaban dispuestos a darnos créditos para comprar ese petróleo.
y las refinerías que eran norteamericanas se niegan a refinar ese petróleo. Castro, que carecía de los medios necesarios para refinar el petróleo, se enfrentaba a un desastre económico. Envió a su milicia y se hizo con las refinerías extranjeras en Cuba. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. At his White House press conference, President Eisenhower announces that Cuba's assigned share of the United States sugar market has been cut by 95%, in reply to what Ike called Fidel Castro's deliberate policy of hostility. La tensión iba en aumento y Castro nacionalizó otras inversiones estadounidenses valoradas en más de $1.000 millones. Un furioso presidente, Eisenhower, declaró el embargo comercial total y dio órdenes a la CIA para que reclutara exiliados cubanos. Su intención era entrenarlos para destruir el régimen de Castro. Las agencias del gobierno de Estados Unidos empezaron a preparar personal para bombardear Cuba, quemar los cañaverales. Cuba es cañaveral, es sugar cane. Es muy grande la cantidad de azúcar, de caña. Y venían las avionetas con sustancias inflamables y nos quemaban los cañaverales. Eso fue muy grave eso. Era la riqueza de Cuba, la única que teníamos. Desarrollando una guerra sucia. Grupos irregulares que llegaron a actuar en todas las provincias del país, hasta en la provincia de La Habana. Más de 100 personas murieron cuando la Coubre, un carguero procedente de Bélgica que transportaba armas y municiones, explotó en el puerto de La Habana. Se sospechó que la CIA había llevado a cabo un sabotaje, pero esta hipótesis nunca se demostró. Castro se volvió hacia la Unión Soviética en busca de ayuda. Quizás si hubiera adoptado una línea diferente, la actitud de Estados Unidos frente a Castro no hubiera sido tan dura como lo fue en realidad. La Guerra Fría estaba en pleno desarrollo, de manera que todo lo que contrariaba a Estados Unidos era acogido con agrado en este país y viceversa. En una base secreta ubicada en la selva de Guatemala, agentes estadounidenses de la CIA habían estado entrenando a exiliados cubanos para invadir Cuba. Este era el incentivo que impulsaría al pueblo cubano a alzarse contra Castro y a derrocarle. Este proyecto se presentó ante el nuevo presidente John Kennedy. Kennedy sentía que le iba a resultar muy difícil volverle la espalda al plan que había heredado y que consistía en utilizar a una banda de exiliados para liberar su país. Desde luego, Estados Unidos debía contribuir a eliminar una dictadura comunista de nuestro hemisferio. La CIA engañó miserablemente a su presidente prometiéndole una victoria fácil y con ella el final del problema cubano. Kennedy aceptó la invasión, pero exigió importantes cambios en el proyecto para ocultar la implicación estadounidense. Solo 3 días antes de que tuviera lugar la invasión planeada, Kennedy negó cualquier posibilidad de que se produjera una intervención estadounidense. Its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions inside Cuba. Mientras Kennedy hablaba, las fuerzas de invasión se reunían. Una oleada de bombarderos estadounidenses planeaba destruir las fuerzas aéreas de Castro sobre el terreno. El presidente, preocupado por la posibilidad de que esta acción dejara al descubierto la participación de Washington en el proyecto, ordenó que se redujeran las dimensiones de la operación. El 15 de abril de 1961, tan solo 6 bombarderos estadounidenses disfrazados bajo los colores de las fuerzas aéreas cubanas
despegaron desde Nicaragua para realizar un ataque crucial contra los aeródromos cubanos. Pero con tan pocos bombarderos, solo consiguieron destruir 3 aviones cubanos. 7 civiles resultaron muertos. Tras enterrar a los fallecidos, Castro, buscando el apoyo soviético, declaró que la revolución era una revolución socialista. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Continuamos preparando. Resistir con todos los medios al alcance de Estados Unidos. Al día siguiente, 1.500 exiliados equipados con armas y municiones estadounidenses llegaron a la bahía de Cochinos, situada a 200 kilómetros al sur de La Habana. Éramos los hombres más felices del mundo porque teníamos la oportunidad de regresar a Cuba, a nuestra patria, a combatir por rescatar la libertad y la democracia y que nuestra patria fuera para todos los cubanos. La misión de los aviones norteamericanos consistía en proteger a las fuerzas de invasión una vez que éstas hubieran llegado a la playa. Pero Kennedy, que en esos momentos enfrentaba una condena internacional por el bombardeo inicial, canceló el apoyo aéreo. Las fuerzas aéreas con las que aún contaba Castro destruyeron rápidamente los barcos que transportaban suministros y municiones vitales. Cuba creyó equivocadamente que se enfrentaba a una invasión a gran escala perpetrada por los Estados Unidos y movilizó a todos sus contingentes. Los peores momentos eran los iniciales, cuando teníamos poca información del enemigo. No sabíamos si eran 1.500, 3.000 o 10.000. No sabíamos qué otro tipo de armas podían tener y no sabíamos qué podía suceder inmediatamente después de esto, si podía provocarse una invasión. Sin el apoyo aéreo de los Estados Unidos y sin suministros, las fuerzas de invasión eran muy inferiores en número y en armas. En menos de 72 horas, los invasores fueron capturados o resultaron muertos. Yo no me di cuenta de que esta misión ya estaba resultando imposible de ganar hasta el último día, casi en el final, porque teníamos un exceso de confianza en nuestros aliados. No suponíamos que nos pudieran dejar abandonados, no suponían que dejaran de cumplir el compromiso que habían hecho con nosotros. Jack Kennedy estaba desolado por el fracaso de la operación de Bahía de Cochinos y dijo que había sido un fiasco. No estaba acostumbrado a fracasar ni en la política ni tampoco en la vida. Nunca le había visto tan consternado. ¿Cómo he podido ser tan estúpido?, dijo. Castro había sobrevivido y había humillado a Kennedy. La CIA recibió órdenes de ponerse manos a la obra y de idear un nuevo plan. Nuestro trabajo consistía en proponer nuevos planes, pero no planes del tipo del de Bahía de Cochinos, sino nuevos planes para, por decirlo de algún modo, deshacernos de Castro y de su régimen. Hubo todo tipo de sugerencias, desde asesinarle hasta diseminar LSD en un estudio de televisión para que pareciera que Fidel se había vuelto loco. No importa lo que intentaran, Castro se lo tomaba con calma. Dado que ahora se sentía más seguro dentro de su propio país, trató de exportar la revolución al resto de Latinoamérica. Inquieto ante esta perspectiva, el gobierno de los Estados Unidos siguió presionando a Castro. En la primavera de 1962, 40.000 marines norteamericanos organizaron un ejercicio de invasión de una isla caribeña. Lo hicimos a propósito para desviar la atención de Castro y que así dejara de causar problemas en Latinoamérica y en América Central. Pero más tarde supimos, porque nos lo dijeron, que los rusos y los cubanos realmente creyeron que los Estados Unidos trataban de atacar a Cuba, por lo que Castro siguió pidiendo más ayuda.
Las súplicas de Castro inspiraron al líder soviético Khrushchev, que le hizo a su homólogo cubano una oferta arriesgada. Se había alardeado ante el mundo del poder nuclear de Rusia, pero en realidad era consciente de lo limitado de sus misiles de largo alcance. Pero sí disponía de misiles nucleares de medio alcance. Había muchas probabilidades de que los misiles no pudieran alcanzar el territorio de Estados Unidos si se lanzaban desde la Unión Soviética. Pero situándolos en Cuba se convertirían en armas nucleares estratégicas. En la práctica, esto significaba que tendríamos una oportunidad de reducir las diferencias entre las dos fuerzas. Se podía apreciar inmediatamente la importancia estratégica que tenía la presencia de esos proyectiles aquí, en Cuba. Ya en esa época, secretamente también, los norteamericanos habían trasladado cohetes similares a Turquía. Yo pensé, si nosotros esperamos que los soviéticos luchen por nosotros y corran riesgos por nosotros e incluso vayan a una guerra por nosotros, sería inmoral y sería cobarde de nuestra parte negarnos a aceptar la presencia de aquellos proyectiles aquí. En julio de 1962, en las mismas narices de los Estados Unidos, partieron hacia Cuba los primeros barcos soviéticos de un total de 150, que transportaban ocultos en su interior misiles nucleares y más de 40.000 soldados. Los estadounidenses no se dieron cuenta de que habíamos conseguido llevar a la isla no una, sino 43.000 personas, además del equipamiento, las armas y todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos de instalación. Camuflamos todo el equipamiento militar con coches, camiones y tractores y lo ocultamos bajo los muelles. Los agentes de la CIA informaron de que en las calles de La Habana se habían visto tropas rusas y remolques con misiles. Washington descartó el informe y dijo que solo se trataba de un rumor. Yo vi aquella arma rara y entonces le dije a Pablo, Pablo, ¿qué arma más rara esa? Una arma poderosa. Entonces me dijo, esos son cohetes nucleares. Entonces le dije, una arma poderosa, pero estaban ahí puestos ahí al aire libre. Pero la CIA había reparado en el aumento del número de barcos soviéticos que se dirigían a Cuba. El 14 de octubre ordenó que un avión espía U-2 sobrevolara la isla para tratar de descubrir qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, el Centro de Interpretación Fotográfica de Washington comenzó a analizar las fotos tomadas por el U-2. Estábamos mirando las fotos e identificamos objetos extraños en el entorno. Y seguimos mirando hasta que dijimos, es un emplazamiento de misiles balísticos SS-4, de modo que trabajando con los intérpretes de las fotos nos convencimos de que estábamos en lo cierto. Los soviéticos nunca habían colocado armas nucleares fuera de sus fronteras y no creíamos que llegaran a hacerlo. La verdad de este asunto es que nunca pensamos que asumieran un riesgo de ese tipo. A las 8:45 del 16 de octubre, la CIA informó a Kennedy de que sin ninguna duda en Cuba había misiles soviéticos. El presidente llamó a sus asesores a la Casa Blanca. No pasamos mucho tiempo preguntándonos por qué habían hecho eso los soviéticos. Porque, cualesquiera que fueran sus motivos, lo habían hecho de una manera solapada, mientras enviaban todo tipo de mensajes y mensajeros a los Estados Unidos
para hacernos creer que solo estaban poniendo armas defensivas en Cuba. Y sin embargo, estas armas constituían un peligro claro y presente para nuestra seguridad. La presencia de los misiles en Cuba puso a los estadounidenses en una posición más vulnerable que nunca. Los rusos estaban tan cerca que podían atacar sin previo aviso. Un primer ataque hubiera destruido todas las bases aéreas, las bases de bombarderos estadounidenses y también todas las ciudades de este país, con excepción de Seattle, que estaba fuera de su alcance. Pero Washington DC, Nueva York, Dallas, todas hubieran sucumbido ante el martillo. Hablamos de llevar a cabo un ataque aéreo para destruir los misiles. Fue lo que se nos ocurrió a todos en un primer momento. También estudiamos la posibilidad de invadir Cuba, que era la opción que más satisfacía a la derecha. Querían que entráramos, derrocáramos a Castro y que liberáramos a la isla del comunismo, al mismo tiempo que acabábamos con esos misiles. También se barajó un acercamiento diplomático, ya fuera bilateral o por mediación de las Naciones Unidas, y un bloqueo o una cuarentena, nombre que se le dio después. En la primera reunión no se tomó ninguna decisión. Pero si se hubieran votado las diferentes opciones, posiblemente casi todos nos hubiéramos decantado por la del ataque aéreo. A Robert Kennedy, hermano del presidente y su asesor más cercano, le preocupaba que si los Estados Unidos utilizaban su poder para atacar de repente una diminuta isla, la opinión mundial se volvería contra ellos. Robert Kennedy, muy acertadamente en mi opinión, informó de que el mundo entero encontraría una analogía entre el bombardeo de Cuba, de las bases en Cuba, y el bombardeo que los japoneses llevaron a cabo sobre Pearl Harbor en 1941. Y dijo, no quiero que mi hermano se convierta en otro Toyo. Mientras se seguían presentando argumentos, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, y el embajador soviético, Anatoly Dobrinin, mantuvieron un compromiso contraído hacía tiempo en la Casa Blanca. El presidente planteó la cuestión del aumento de las tensiones entre nuestros dos países con motivo de los envíos de armas procedentes de la Unión Soviética. El presidente dijo, nos preocupa porque afecta a nuestra propia seguridad. Gromyko le respondió, como también a mí me habían dicho que lo hiciera, todos nuestros aviones, señor presidente, tienen carácter defensivo. Si usted no trata de invadir Cuba, no tendrá de qué preocuparse, porque todas nuestras armas tienen fines defensivos. Estaba claro que trataban de engañarnos. Pero si los Estados Unidos no respondían a la trampa de la Unión Soviética, ¿cómo influiría este hecho en la actitud de nuestros aliados de la OTAN? ¿Seguirían opinando que los Estados Unidos eran capaces de garantizar su seguridad? ¿Y cómo afectaría esta decisión al futuro comportamiento de la Unión Soviética? ¿Y si por el contrario hacían frente a los rusos, podrían hacerlo una vez más? Durante los 2 días siguientes, Kennedy estuvo fuera ocupado con una campaña electoral para el Congreso. En Washington, sus asesores trataban de encontrar una solución. Ninguna solución era buena. Todas ellas tenían numerosos puntos débiles y entrañaban ciertos riesgos. Esta fue la única vez en los 3 años que pasé en la Casa Blanca en que me desperté durante la noche dándole vueltas a la cabeza sobre cuál era el enfoque más adecuado, cuál funcionaría y cuál de ellos no destruiría el mundo. Al final llegaron a una conclusión. No se lanzarían bombas, pero se procedería a un bloqueo. La Marina detendría y registraría todos los barcos con destino a Cuba. Esta operación recibió el nombre de cuarentena. Al principio creímos que con la cuarentena, Khrushchev se daría cuenta de que el presidente había tomado una firme decisión y no descansaría hasta que esos misiles fueran retirados de Cuba, pero sin dar pie a que se produjera una respuesta militar. Sin embargo, en previsión de que la cuarentena no diera resultado, Estados Unidos se preparaba para realizar ataques aéreos y ponía a punto una numerosísima fuerza de invasión. El presidente Kennedy se encontraba en Chicago. Ahora le necesitaban en Washington. La prensa comenzaba a recelar. A las 8 de la mañana, el presidente Kennedy me pidió que fuera a verle a su habitación.
Aún tenía puesto el albornoz y me dijo, he escrito algo para ti. Vas a dar una rueda de prensa para anunciarlo. The assistant White House physician, Dr. George Berkeley, noticed that the president's voice was very husky. This morning when he examined the president, he found the president had developed a slight temperature and that he was suffering from a minor upper respiratory ailment. The president therefore canceled his schedule for the rest of today and tomorrow and has returned to Washington and the White House. A mitad de camino hacia Washington me encontré a solas con Kennedy en la parte delantera del avión. Le dije, señor presidente, usted no está enfermo. ¿Qué demonios está pasando? Me respondió, lo averiguarás tan pronto como aterricemos en Washington. Y entonces, agárrate las pelotas. Good morning, everyone. An unusual flurry of top-secret military and diplomatic activity over the weekend has Washington guessing today that a major move in American foreign policy may be imminent. The speculation centers on the Caribbean and possible action against Cuba. Esa misma tarde se requirió la presencia del embajador soviético en una reunión con el secretario de Estado Dean Rusk. Rusk dijo, están llevando misiles a Cuba. Tenemos fotografías de reconocimiento aéreo. Esto constituye una amenaza para nuestra seguridad y no podemos consentirla. Dentro de una hora, a las 7 de la tarde, el presidente hará un llamamiento por radio y televisión al pueblo de los Estados Unidos, en el que les describirá la situación. Quiere que, mientras tanto, le haga llegar este mensaje a Khrushchev. A las 7 de la tarde, Kennedy comunicó al mundo por primera vez el hallazgo de misiles soviéticos en Cuba y la puesta en marcha de un bloqueo comercial. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction. La primera respuesta de Moscú llegó a la mañana siguiente. Khrushchev no iba a echarse atrás. Kennedy spoke about quarantine. Kennedy habló sobre la cuarentena, pero su información no fue muy precisa. Pareció que no se trataba de un bloqueo cuando en realidad lo era. Por eso las primeras reacciones por parte del lado soviético fueron bastante duras. Denouncing the United States arms quarantine against Cuba as a step toward world thermonuclear war, the Soviet Union today ordered its armed forces into a state of combat readiness, and forces of the Warsaw Pact, the communist counterpart of the North Atlantic Treaty Organization, immediately followed suit. Mientras que las superpotencias se organizaban para el conflicto, Cuba anunció una situación de emergencia de combate. Más de 250.000 personas se prepararon para repeler una invasión estadounidense. Sentimos un peligro bastante grande porque, inclusive, figúrese, el país está en pie de guerra. En cualquier momento, los americanos lo iban a atacar. Si desembarcaban e invadían, yo estaba convencido de que el segundo paso norteamericano después de la invasión era aceptarle a la URSS un golpe nuclear. Los contingentes estadounidenses rodearon Cuba. Los barcos soviéticos siguieron su rumbo. Ante el inminente conflicto, Kennedy solicitó ponerse en contacto directo con Moscú y envió a su hermano Robert para que se reuniera en secreto con el embajador soviético. Dijo, ha instruido a su gobierno y a los capitanes de los barcos para que regresen a casa porque Kennedy ha puesto en práctica la cuarentena.
A lo que yo respondí, no. Nuestros capitanes no han recibido esa orden. Por lo que yo sé, tienen instrucciones de llegar a Cuba. Conforme a la ley internacional, no tienen ningún derecho a retener a nuestros barcos en mar abierto. No pueden establecer una línea imaginaria. Va contra la ley. Él replicó, bueno, entonces no sé dónde iremos a parar. The Pentagon says the United States is ready to sink every communist bloc ship headed for Cuba which refuses to stop and be searched under the blockade. Further, force will be used if necessary to stop and search any ship of any nation bound for Cuba. I think that was the moment. Fueron momentos de infarto. Recuerdo que yo estaba en la sala de redacción esperando a que llegara el siguiente boletín y tratando de escribir literalmente con los dedos cruzados. Let's check over at the Pentagon with Charles von Fremd on that. Chuck, is there any late information about the position of those Soviet ships or what might be happening to them? Walter, we haven't heard a word for several hours now as to when the confrontation between U.S. vessels and the Soviet ships will come about. Ambas partes trataban de llevar al límite los nervios de sus oponentes. La gente trataba de prepararse para un posible holocausto nuclear. Una ola de pánico impulsó a comprar provisiones a los habitantes de los Estados Unidos. Teníamos una habitación donde estaba la caldera y nos preguntábamos cómo hacer de ella un refugio nuclear. Por primera vez nos informaron del tiempo que tendríamos después de la explosión y antes de que nos alcanzaran los gases, la emisión de gases letales. Los líderes soviéticos habían tratado de mantener a su pueblo al margen de la crisis, pero los ciudadanos rusos no tardaron en enterarse de lo que sucedía. La gente sentía la proximidad de la guerra y estaba en tensión. Recuerdo que mis padres sentían que estaban condenados a morir. Comprendían que esa guerra no sería como las anteriores, que sería una guerra con armas atómicas. This is a special report from CBS News. At its beginning, this day looked as though it might be one of armed conflict between Soviet vessels and American warships on the sea lanes leading to Cuba. But there has been no confrontation as far as we know, and some hope has been generated by suggestions of negotiation. Casi en el último momento, los barcos que transportaban los misiles redujeron su marcha o alteraron el rumbo. Esa misma noche, mientras Kennedy cenaba con unos amigos en la Casa Blanca, se propuso un brindis para celebrarlo. Kennedy rechazó la idea. El juego, dijo, aún no ha terminado. A las 21:24, el Departamento de Estado recibió una carta del presidente Khrushchev dirigida al presidente. En ella el soviético rechazaba todas las exigencias de Kennedy. Los misiles que ya estaban desplegados en Cuba se preparaban para entrar en acción. Por primera vez en su historia, el Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos pasó a la condición de Defensa 2. El siguiente paso, DEFCON 1, sería la guerra. Poco después de la salida del sol del día 25, Kennedy ordenó que se interceptara el Bucarest, un buque que transportaba petróleo soviético. Sabía que no era posible que un petrolero transportara misiles, pero con su decisión quería avisar a Khrushchev de que su amenaza iba muy en serio. Esa misma tarde, en las Naciones Unidas, Adlai Stevenson se enfrentó a su homólogo soviético, el embajador Zorin. All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sights in Cuba? Yes or no?
Don't wait for the translation, yes or no. Я не нахожусь в американском суде. I am not in an American courtroom, sir, and therefore I do not wish to answer a question that is put to me in the fashion in which a prosecutor does. In due course, sir, you will have your reply. You're in a court of world opinion right now, and you can answer yes or no. You have denied that they exist. I want to know if I've understood you correctly. Mientras el embajador soviético incurría en la prevaricación, en la reunión se mostraron las fotografías del U-2 para que el mundo pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Puesto que los trabajos en las bases cubanas seguían adelante, Estados Unidos reunió a sus fuerzas de invasión en Florida. Los estadounidenses se convencional. No sabían que las fuerzas soviéticas estaban equipadas con misiles tácticos de corto alcance, armados con cabezas nucleares y preparados para aniquilar al invasor. Si hubieran comenzado una invasión utilizando a los marines o a las unidades aéreas, las pérdidas habrían sido enormes. Estábamos dispuestos a emplear hasta la última bala para acabar con todos los soldados. No teníamos un lugar al que retirarnos. El 26 de octubre, con el mando militar soviético, que él rindió un parte del estado de la fuerza, él me dice: regimiento aviación, listo; regimiento coheteriles, tierra-aire, listo; regimiento de fuerzas de armas nucleares tácticas, listo; la unidad de cohetes, lista. El 26 de octubre, en medio de una creciente tensión, Kennedy recibió un telegrama de Khrushchev. El párrafo más importante rezaba así: presidente Kennedy, usted y yo estamos tirando de una cuerda con un nudo en medio. Cuanto más fuerte tiremos, más apretaremos el nudo y llegará un momento en el que habrá que cortarlo con una espada. ¿Por qué no aflojamos ambos y tratamos de deshacer el nudo? La oferta de Khrushchev era la siguiente: si los Estados Unidos declaraban que no invadirían Cuba, la necesidad de que nuestros especialistas militares estén presentes en la isla desaparecerá. Al final parecía que la serenidad iba a prevalecer. A la mañana siguiente todo había cambiado y Khrushchev trataba de lograr un acuerdo más ventajoso. Solicitaba un trato: sus misiles en Cuba a cambio de los misiles de los Estados Unidos en Turquía. Khrushchev thought that if the Khrushchev pensó que si conseguía incorporar al acuerdo general al que habían llegado las dos partes la retirada de misiles de Turquía a la Unión Soviética, el pacto le parecería mejor. Mucho mejor que una simple decisión de los Estados Unidos de no atacar Cuba. El presidente Kennedy estaba dispuesto a sacar los misiles estadounidenses de Turquía, pero formaban parte de la contribución de los Estados Unidos a la OTAN, por lo que no podía prometerle nada a Khrushchev. Mientras Kennedy consideraba las posibles opciones, recibió noticias de que se había producido una nueva escalada en la crisis. Mientras efectuaba las labores de reconocimiento sobre los emplazamientos del este de Cuba, un avión espía U-2 fue derribado. El comandante soviético había dado órdenes de lanzar un misil tierra-aire contra él. El comandante de la división, el teniente coronel Grinskov, recibió la orden de acabar con el blanco. Si no hubiésemos abatido ese avión, habría fotografiado todas nuestras bases y el enemigo estaría en posesión de la información necesaria para destruirnos. Esto significaría que no habríamos cumplido con nuestra misión. Habríamos traicionado a nuestra patria. En caso de que un U-2 fuera abatido, el plan era bombardear inmediatamente ese emplazamiento de misiles tierra-aire y borrarlo del mapa. El presidente Kennedy canceló esa orden y nos dijo que no bombardeáramos esa base antiaérea porque necesitaba tiempo para llegar a un acuerdo con Khrushchev. La guerra se desatara, parecía inminente.
o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Castro envió un mensaje a Khrushchev. Dijo que los Estados Unidos podrían iniciar un ataque en cuestión de horas y que en caso de que se produjera, la Unión Soviética debería contraatacar inmediatamente con un ataque aniquilador. En Washington, Kennedy aún trataba de evitar una guerra mundial. Bobby Kennedy tuvo una brillante idea. Dijo, cojamos lo que nos gusta del telegrama de Khrushchev y finjamos que el resto no existe. Jack Kennedy y Bobby Kennedy elaboraron su respuesta y se la enviaron a Khrushchev exactamente como habían planeado. La carta eludía el derribo del U-2, los rumores difundidos por Moscú de que se trataba de una línea muy dura, etcétera, etcétera. Solo decíamos, entendemos lo que nos propone y hemos escuchado los aspectos con los que estamos de acuerdo. No había muchas esperanzas de que esta estratagema funcionara. Mientras tanto, continuaban los planes para llevar a cabo una invasión. La tensión el sábado por la noche era extraordinaria porque iba a tener lugar una reunión en la que se decidiría en qué momento del día siguiente íbamos a invadir Cuba o si retrasaríamos la ofensiva y trataríamos el tema de los bombardeos. Kennedy comenzó la reunión diciendo, escuchadme, todos vosotros lleváis 6 o 7 días fuera de casa. Quiero que esta noche regreséis a vuestros hogares y que estéis de vuelta aquí mañana domingo por la mañana. Entonces tomaremos la decisión. Abandonaron la Casa Blanca temerosos de que pronto Estados Unidos se viera sumido en una guerra nuclear que, una vez comenzada, sería imposible detener. Era una noche extraordinariamente hermosa, como todas en Washington. Salí del despacho oval del presidente y en ese momento pensé que quizá no viviría para ver otro sábado por la noche. Kennedy envió a su hermano a otra reunión con el embajador soviético. Vino y me dijo, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes nos responderán, ¿qué podemos hacer? A lo que yo respondí, ¿y qué pasa con Turquía? Reflexionó durante unos instantes y dijo, bueno, si es la única condición que evita que lleguemos a un acuerdo, el presidente me ha autorizado para decirle que aceptamos. No podíamos sacarlos de allí a punta de pistola ni bajo amenazas. Ni tampoco podía ser una decisión unilateral porque se trataba de bases de la OTAN. Pero estábamos casi seguros de que podríamos conseguirlo siempre que no pareciera un intercambio. Por ello, los rusos no podrían hacer público el acuerdo. Yo diría que ese era el último cabo suelto que quedaba antes de que ambas partes aceptaran los términos del acuerdo. Kennedy estaba dispuesto a garantizar que no se produciría ataque alguno a Cuba y a su vez la Unión Soviética retiraría sus armas ofensivas de la isla. Khrushchev, temiendo que esta fuera la última posibilidad de escapar a la guerra, se apresuró a emitir un comunicado en la radio de Moscú en el que aceptaba las condiciones propuestas por Kennedy. El mensaje se difundió en el mundo entero. The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. Radio Moscow at 9 o'clock this morning. Mr. Khrushchev crating up his missiles and shipping them home. La primera noticia que escuché el domingo por la mañana al levantarme fue el comunicado de Khrushchev dirigido al mundo entero, en el que informaba de que los misiles soviéticos serían retirados bajo supervisión y anunciaba el final de la crisis. Apenas podía dar crédito a mis oídos. This is the day we have every reason to believe when the world came out from under the most terrible threat of nuclear holocaust since the end of World War II. Nosotros realmente nos sentimos indignados con eso. ¿Cómo lo sabemos? El día 28 por la mañana, la radio empieza a hablar noticias de que hay un acuerdo y que el acuerdo consiste en la retirada de los proyectiles y que Kennedy le daba una garantía a Khrushchev. Fue realmente un acuerdo bochornoso. A mí no me pasaba eso por la mente, que eso se pudiera hacer.
Todo el mundo tenía la impresión de que Khrushchev había perdido porque había cedido a las presiones de un presidente fuerte. Había retirado todo el armamento de Cuba, pero este no llegó al lugar de donde había salido. Nadie conocía el acuerdo referente a los misiles en Turquía. Si alguien me pregunta quién salió perdiendo, nunca diría que fue Khrushchev, pero tampoco Kennedy. Bajo la estricta vigilancia estadounidense, los barcos soviéticos se llevaron los misiles de regreso a su país. No cabe ninguna duda de que sin este acuerdo hubiéramos invadido Cuba y de inmediato habría estallado una guerra nuclear. Sus efectos habrían sido desastrosos, ocasionando la muerte de millones de personas en todo el mundo. Esta fue la mayor crisis del siglo XX. Y el hecho de que Kennedy la resolviera con Khrushchev es muy importante, porque entonces nos movíamos en un mundo totalmente diferente.